¿Qué tal, Chat Guys? ¿Alguna vez se han preguntado cómo los grandes de la industria crean sus efectos para UI? En esta oportunidad crearemos un pequeño efecto para UI en Unity 2020. Para ello, utilizaremos Particle System y un pequeño plugin gratuito que descargaremos desde la internet. Por cierto, ¿sabes por qué nuestro estudio se llama JetTeli? Quédate hasta el final para averiguarlo. Para llevar a cabo este efecto, haremos uso del GameObject Canvas. Dentro de este, crearemos un efecto Particle System para crear algunas estrellas brillantes. Como ya sabemos, Particle System no funciona dentro de un canvas debido a que su render es distinto del canvas render. Por esa razón, tendremos que utilizar un plugin que nos permita renderizar este GameObject como un elemento del canvas. Para este tutorial, utilizaré el plugin Particle Effect for UI, perteneciente a Mob Sakai. Este podemos encontrarlo directamente en su GitHub. Les dejo el link en la descripción. Descargaré este plugin como un zip y luego descomprimiré los archivos en una ruta de fácil acceso. Entonces, arrastraremos los archivos a nuestro proyecto en Unity. Una de las cosas interesantes de este plugin es que viene con un shader incluido llamado UI Additive. Este shader nos va a permitir generar imágenes aditivas para nuestro efecto. De este shader yo he creado dos variaciones, un shader llamado UI Transparent para imágenes transparentes y otro llamado UI Rainbow para efectos de color animado. A ambos los he guardado dentro de la carpeta shader en mi proyecto. Todos estos archivos podrás encontrarlos gratis en nuestro Patreon, link en la descripción. Antes de comenzar con nuestro efecto, crearemos algunos materiales para mejorar la estética de nuestra composición actual. Como podemos ver, tenemos una imagen llamada Background, una imagen llamada Shine, una imagen llamada Panel Glow y una llamada Panel. Todas estas imágenes de UI poseen actualmente un material por defecto. Lo que haremos será cambiar el material de algunos elementos. Entonces, iremos a nuestro proyecto, crearemos un nuevo material, lo llamaremos UI Rainbow Add Matte y le asignaremos el shader UI Rainbow que se encuentra en el menú UI. Si presionamos play, notaremos que nuestro Shine tiene un color por defecto. Ahora iremos a la imagen Shine y le asignaremos el material que hemos creado. Si presionamos play nuevamente, podremos ver que nuestra imagen ahora cambia de colores en el tiempo, mucho mejor. Nuevamente, iremos a nuestro proyecto y crearemos un nuevo material. Lo llamaremos UI Glow Add Matte y le asignaremos el shader UI Additive. Entonces, vamos a la imagen Panel Glow y le asignamos este nuevo material. Ahora el efecto Glow se ve mucho más iluminado. Iniciaremos creando un Empty GameObject dentro del canvas y lo llamaremos VFX Stars. Desactivaré los paneles de manera momentánea para ver mejor lo que estamos creando. Dentro del VFX Stars crearemos un Particle System y lo llamaremos Layer Stars. Una de las cosas que podemos notar es que este GameObject posee un componente RegTransform en vez de un Transform. Lo que debemos hacer ahora es deshabilitar el módulo Renderer y agregar el plugin UI Particle que viene adjunto en el zip Particle Effect for UI. Como podemos ver, el módulo Renderer se ha deshabilitado de manera automática y además se ha agregado un componente Canvas Renderer. Este componente nos permite renderizar elementos dentro del canvas.
El plugin UI Particle posee varias propiedades, sin embargo, solo utilizaremos el Scale y el Material en el Rendering Order. Entonces, haremos el Scale igual a 100 para aumentar el tamaño de las partículas en pantalla. Y para el material, iremos a nuestro proyecto, crearemos un nuevo material, lo llamaremos UI Stars Add Matte y le asignaremos el shader UI Additive. Como imagen, le pasaremos la imagen Stars que viene incluida en este proyecto. Asignamos el material a la propiedad material. Es posible que en este punto el material no se actualice de manera automática. Por esa razón, presionaremos el botón Refresh. Ahora nuestro Particle System está siendo renderizado en la UI. Lo que haremos a continuación será cambiar algunas configuraciones en los módulos. Entonces, iremos al módulo Shape y cambiaremos el Shape por un círculo para que el efecto funcione en un área 2D. Haremos el Radius igual a 2 y el Radius Thickness igual a 0 para que las partículas sean emitidas desde los vértices del Shape. Ahora iremos al módulo Emission y aumentaremos el Rate over Time a 20 partículas por unidad de tiempo. Luego iremos al Main Model, haremos la duración igual a 1, el Start Lifetime entre 1 y 2 segundos de duración, el Start Speed entre 2 y 3, el Start Size igual a 3, y finalmente haremos el Scaling Mode igual a Hierarchy para que las partículas se escalen en conjunto con el padre de este GameObject. Antes de finalizar, activaremos dos módulos más. En caso de que los módulos se encuentren ocultos, iremos al botón Plus que se encuentra en la parte superior derecha de este componente y agregaremos los módulos Size over Lifetime y Color over Lifetime. Entonces, para el Color over Lifetime, agregaremos un pequeño degradé de entrada y salida. Para el Size over Lifetime, configuraremos la curva con un suavizado que irá desde 1 a 0. Como podemos ver, el efecto se ve estéticamente mejor. Este proyecto incluye un VFX de fuegos artificiales completamente gratuito para que lo utilices en tus proyectos. Los fuegos artificiales han sido creados con el mismo plugin que hemos utilizado en las estrellas. La única diferencia es que posee más propiedades y cantidad de partículas. Nuestro efecto está listo. Te invito a modificar las propiedades para obtener resultados distintos. Antes de finalizar, queremos agradecer a todos por el apoyo que nos han brindado. Ya somos más de 10.000 Jet Guys suscritos a este canal y estamos muy felices de compartir nuestro conocimiento con ustedes. ¿Sabes por qué nuestro estudio se llama Jet Daily? La respuesta es porque somos fans de Mega Man. Así es, la palabra Jet viene de Rouge Jet. Esta es la transformación que más nos gusta de Rouge, el perrito robot de Mega Man. Y Telly es un tipo de robot que aparece por primera vez en la entrega número 2 de Mega Man para NES. En honor a este personaje, Jet Telly lleva su nombre. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Jet Telly te desea éxito en tu carrera profesional.